Esta es una presentación especial de Broma Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, según donde te encuentres en cualquier parte de la República, del planeta o hasta del universo. Soy el doctor Francisco Osuna, presidente de Grupo Antares Internacional. Feliz de saludarte en este inicio de semana, ya 7 de abril, donde vamos a hablar de temas interesantes, de conciencia social en todos los sentidos. Y sobre todo, bueno, pues vamos a hablar sobre un fenómeno que ya no es un fenómeno, es una realidad que estamos viviendo, tanto en las cuestiones electorales del por qué debemos de votar el día 1 de junio por los jueces, magistrados, ministros, en fin, toda la estructura del Poder Judicial, hasta la investigación de ovnis y la inteligencia artificial y su injerencia tanto en la investigación de ovnis como en fenómenos paranormales, con grandes invitadas e invitados el día de hoy. Quiero presentar a mi hermosa conductora el día de hoy, precisamente Ana Karen Vences. Ana Karen, qué gusto. Doctor, buenas tardes, gracias. Amigos, qué gusto estar nuevamente aquí compartiendo espacio con grandes invitados. No se pierdan el programa, es información importante y muy interesante. Así es, Ana Karen. También vamos a presentar a un gran amigo también que estamos compartiendo diplomado y estamos obviamente en la misma línea, licenciado en economía, pasante en economía y también, bueno, pues asesor empresarial, entre otras cosas que realiza. Pues vamos a platicar con él, nuestro gran amigo licenciado Aldo Cisneros. Aldo, qué gusto saludarte, bienvenido. Mucho gusto, gracias Francisco por la invitación. Agradezco a todos los presentes, al público, y esperemos que esta plática sea muy productiva para que aprendamos demasiado y generar debate respecto a este tema de los ovnis y sobre la elección judicial que tiene que ver con el futuro del país. Mucho gusto, gracias. Gracias, un placer. También a mi gran amigo, gran periodista, investigador de ovnis y fenómenos paranormales, también conductor de programas de radio y televisión, mi gran amigo Jaguar. Jaguar, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Qué tal, Paquito? Un gusto nuevamente estar por acá, otra vez a coincidir aquí en el programa. Y pues aquí andamos listos para lo que venga. Exactamente, Jaguar, pues bienvenido, gracias, bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a empezar el programa del día de hoy platicando con nuestro gran amigo Jaguar acerca de la inteligencia artificial y cómo interfiere en la investigación de ovnis. ¿Qué piensas, Jaguar, por cómo ves ahora la investigación de los ovnis ya con tanta inteligencia artificial? ¿Será cierto, será mentira que ya empiezan ya a manipular la información? Pues yo creo que para algunos sí, definitivamente engaña bastante. Pero para otros yo creo que ya los que tienen la suficiente agudeza, tanto visual como incluso conocimientos de edición de video, tú ya como que sabes discernir qué es posible y qué no es posible. Tenemos, por ejemplo, hace rato lo comentaba, ¿no? El caso del ovni de las lomas. Ese ovni que causó mucha conmoción, que probablemente, o sea, si tú lo veías decías, pues no, pues ese ovni debe tener aproximadamente unos 200, 300 metros de largo, y que nada más una persona lo haya grabado, ya ahí como que te entraba la duda y decías, pues no es posible, ¿no?, de que algo tan masivo, tan grande, nada más lo haya grabado una sola persona, ¿no? Pero afortunadamente hubo gente muy interesante, muy inteligente, que dijeron, no, tengo la duda, creo que eso no es real. Y estuvo ahí mezclado Carlos Guzmán y por ahí otro compañero que es el que de repente anda ahí trabajando en el aeropuerto, que se me fue su nombre. Los dos hicieron la investigación y llegaron a la conclusión de que lo había hecho una empresa que ya en ese entonces podían hacer ciertos videos con una nitidez y una validez extraordinaria, ¿no? Entonces, creo que te vas desarrollando poco a poco, ¿no? Yo siempre les he dicho a la mayoría de la gente cuando me preguntan, oye, cuando me mandan un video, oye, ¿qué te parece este video? ¿Te parece real? ¿No te parece real? ¿Cómo lo ves? Yo lo primero que les digo siempre, chécate todos los videos que te mandan que se ven extraordinarios, que por lo regular duran unos cuantos segundos, 5 segundos, 10 segundos, o sea, no duran más allá. Y tú dices, o sea, como algo tan extraordinario que tienes ahí enfrente y nada más me estás entregando esto, o sea, imposible, ¿no? Claro. Entonces, te vas dando cuenta poco a poco, se te va desarrollando esa agudeza y te vas dando cuenta de que eso no es real. Te digo, ha habido infinidad de videos. Por ahí hubo un compañero también que recién que lo conocí,
que me decía, me lo dijo muy seriamente, Sí. ¿sabías que en estos momentos hay una guerra entre terrícolas y extraterrestres? Y yo así con cara, mira. ¿perdón? Vio mi cara de incredulidad y me dijo, te voy a traer un video que bajé yo de la Deep Web Ok. y vas a verlo. Quiero tu opinión. Sí, ok. Pasaron los días, me lleva una USB y me muestra el video, lo comienzo a ver. Sí. Y eran clips de escasos que te laten 5 segundos, 3 segundos, flashes, pum, 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 Wow. de combatientes que estaban ya sea en Irak, en Afganistán, o sea, se veían combatientes reales. Sí. Pero se veía que de repente estaban disparando hacia arriba o hacia abajo y se veía así a lo lejos un ovni. Entonces yo lo vi, los videos pues, se me hicieron más que sorpresa, se me hicieron chuscos. Sí. Y me dice, ¿cuál es tu opinión? Una vez que acaba el video me dice, ¿cuál es tu opinión? Claro. Le digo, ¿quieres que te diga lo que tú quieres escuchar o lo que yo opino? No, dame tu opinión. Le digo, pues es falso el video. No, ¿cómo crees que yo entré a la Deep Web, que rompí candados y que no sé qué? Sí. Digo, es falso. Me dice, ¿por qué dices que es falso? Le digo, mira, no te voy a dar pormenores, te lo voy a demostrar con hechos. Y un día salimos justamente de hacer un programa, andábamos allá por División del Norte, y de repente le digo, ¿sabes qué? Párate aquí. Ok. Yo me bajé, lo tomé en picada y le digo, ahora di esto, y voy a hacer que arriba de ti pase una nave estelar, padrísima. Entonces hicimos la dinámica, todo, me llevé el video, se lo mostré, le digo, ve cómo quedó. Coincidentemente, a la hora que estábamos grabando el video, se oyen las turbinas de un avión, coincidentemente. Entonces cuando hago la edición del video y se la muestro, le digo, ve, ¡ah, no manches, se ve padrísimo! Y sí, o sea, lo hice ver tan real, Sí. que yo le dije a él, si esto lo subimos y le decimos que en ese momento no lo vimos, que no era visible para nosotros, pero era para la cámara, Sí. te apuesto que más de uno se lo va a creer y va a empezar a girarlo y a girarlo. Y se va a ir extendiendo porque afortunadamente la misma gente te va nutriendo más y más y más la historia y te va diciendo, no, es que clarito se vio cómo unos extraterrestres se asomaron. Y así se va haciendo la dinámica más y más y más larga hasta que te hacen un cuento tremendo. Entonces te digo, yo creo que es bueno que la gente aprenda de repente edición de video y todo esto para que te vayas dando cuenta. Y ahorita que está ya lo de la inteligencia artificial, Sí. ves los videos y es lo mismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la inteligencia artificial que hay ahorita es gratuita Ok. y nada más te permite manejarla 5 segundos, 30 segundos, 40 segundos, o sea, clips rápidos. Entonces ya desde ese momento te dices, no me quieras ver la cara. Hay incluso por ahí Claro, sí, unos sí. seres medio raros Sí. que de repente han subido y que incluso un amigo que ya tiene también años en esto me sorprendió que me dijera, ¿ya viste, Jaguar, de esto? No marches, ¿crees que sea real? No marches, maestro, o sea, ¿ya cuántos años tienes en esto? Y me sales con que sí creo que es real. Pues obvio no es real, es Claro. inteligencia artificial, ¿no? Apenas, eso estamos hablando de hace como un año que me dijo eso. Mira, qué interesante. Pero entonces te digo, sí, yo creo que hace falta eso, ¿no? El que no te claves tanto en eso y analizarlo fríamente y ver si sí o si no es posible, ¿no? Así es. Porque te digo, si hay videos que incluso a mí me han mandado que sí son sorprendentes, tú dices, o sea, ¿qué carajos es esto? O sea, no te explicas, ¿no? Pero hay otros videos que te digo, ahorita están subiendo y que ya cuando ves que están sube videos, dices, nah, pues, o sea. Pero te digo, Así es. lo suben porque afortunadamente hay gente que se lo cree y siempre va a haber. Claro, totalmente. Joder, Sí. Ana Karen. ¿A ti te ha tocado que cuestionen tu material diciendo que es inteligencia artificial? No, porque ahorita, justamente cuando empezó a salir lo de la inteligencia artificial, yo les dije a muchos, ¿sabes qué? Voy a hacer un stand-by, porque ahorita está viendo muchos videos falsos y hasta que yo no esté bien nutrido, no voy a salir al aire. Entonces, justamente hice ese stand-by, hice ese descanso para ir viendo cómo va progresando la inteligencia artificial y todo esto. Pero sí me tocó a mí desmentir otros videos. Pero a mí hasta ahorita no me han desmentido uno porque yo sé, pues ahí está el video, lo quieres analizar, ahí está el video. Claro. Y sin ningún problema, ¿no? Afortunadamente son pocos los videos que tengo porque si tuviera masivamente unos 100, 40, 70, 80 videos, pues ya así como que ya está medio sospechoso Sí, porque la exacto. realidad es muy distinta a lo que se maneja de pronto en televisión o en radio. Exactamente, Jaguar. Y mira, una de las preguntas también, ¿cómo podemos distinguir entre la inteligencia artificial de una investigación o de un ovni real? Pues te digo que es eso, básicamente es el tiempo que dura. El Ok. tiempo que dura, te digo, son escasos segundos, no dura ni un minuto. Sí. Porque te digo que la misma inteligencia artificial que hay ahorita,
pues no te permite hacer un video de 2, 3 horas, a lo mejor fragmentado por cachos que sí lo han llegado a hacer, sí, pero inmediatamente te das cuenta, te digo, no hay mucho que perderle, ya nada más se necesita agudeza y frialdad y no ser tan fanáticos, porque hay unos que son tan fanáticos que te digo que van creando una historia y cosas así que tú dices, no, espérame, o sea, no es así el asunto, ¿no? Pero te digo, pues hay gente para todo, ¿no? Totalmente, así es. Así es. Aldo, ¿cómo ves lo que nos dice Hawái? Es muy interesante sobre el tema de ovnis. Hay muchas evidencias, incluso libros, y pues ya a veces actualmente se da mucho para tergiversar la información. Pero yo conozco a autores muy importantes como Zecharia Sitchin que plantean que sí existen. Habla un libro sobre el 12º planeta. Y también hay como ciertas evidencias arqueológicas, sobre todo algunos de los defensores de los antiguos astronautas que plantean que algunas pirámides fueron hechas con inteligencia de seres de otros mundos. Es interesante porque se somete a debate por el tema de que esas pirámides, por ejemplo las de Egipto, están alineadas con constelaciones. Entonces es probable que exista esa intervención de estos seres, porque vivimos en un mundo cósmico con millones de galaxias, entonces es probable que exista. Y ahí es donde entra la pseudociencia, donde muchos utilizan estos argumentos para decir que sí vieron un ovni, con tal de generar expectativa y hacerse famosos tal vez. Pero es interesante investigarlo a fondo para que se llegue a la verdad, sobre todo con evidencia científica y no caer en la pseudociencia, que es una ciencia a medias. La pseudociencia, de esta misma pseudociencia hablaba Carl Sagan en su libro. De hecho, Stephen Hawking, ya murió, sí. Él sí planteaba que existían los ovnis, que era probable que existieran este tipo de seres inteligentes. Entonces se abre a debate este tema. Totalmente. Que de hecho el ovni sí es objeto volador no identificado. Ahorita salimos allá afuera y vemos algo allá arriba que no sabemos absolutamente qué es un ovni. Entonces podría ser un papalote, podría ser un globo aerostático, podría ser cualquier otra cosa, ¿no? O hasta pero drones, ya hablando en sí de seres venidos de otros mundos, pues sí está a consideración y a debate, ¿no? Claro. Porque ahí se habla también probablemente de que a lo mejor sean seres que viven en una dimensión alterna y que por algunas circunstancias de pronto se abre esa dimensión, pasan a nuestro plano y los podemos observar. Tal vez ellos no nos vean, pero nosotros sí los podemos ver. Algo así como la película de Los Otros. Más o menos algo así. Es una probabilidad, o es una probabilidad de seres del futuro, o es una probabilidad también de que sean seres intraterrestres, que es también otra de las teorías que se maneja. Entonces, es muy complejo este tema. Así es, también hablando de los seres extraterrestres, se dice que hay una base en Tamaulipas que han visto muchos extraterrestres, ovnis, que por eso no tocan tanto los huracanes en esa parte del país, que los desvían mejor para Florida, para toda esa parte de Estados Unidos. ¿Qué has escuchado de esto, Jaguar? Sí, pues de hecho tengo por ahí una amiga que es de allá de Tamaulipas y que me sugirió que fuéramos a ver eso. Yo tengo ahí mis reservas, ¿no? Porque digo, si son tan tecnológicamente avanzados, pues un huracán no les va a hacer absolutamente nada. Hemos visto, hay videos muy buenos en donde hay algún fenómeno, un huracán o un tornado, en donde de pronto se ven esferas y no les hacen absolutamente nada. O sea, nada, ni siquiera los mueven, ¿no? Hay también objetos, y los hemos visto también, Paquito, yo creo que todos, de objetos que se acercan mucho al sol. Sí, o sea, tú dices, es imposible que te acerques tanto al sol. Entonces yo te digo, pues es que si tienen una tecnología tan avanzada, pues, ¿como para qué, no? Entonces, digo, si hay mucho debate en todo esto, y mucha cosa que analizar y ver científicamente, y decir, no, pues es que esto es posible, esto no es posible. Así es, Jaguar. No, pues realmente impresionante. Se dice también que hay bases en los volcanes, en la zona de Tepoztlán. ¿Será cierto esto? Pues Tepoztlán yo creo que se hizo muy famoso desde que Daniel Rousseau sacó su libro del Valle Sagrado de Tepoztlán. Se hizo muy famoso, se hizo muy viral, como ahora se dice. Pero yo creo que hay mucho que estudiar, mucho que ver, ¿no? Hay muchos lugares en donde por ahí el otra vez el ingeniero José Luis Rueda me decía que en tal o determinado lugar había ovnis, presencia de ovnis. Le digo, yo te garantizo, José Luis, que si ahorita nos detenemos aquí sobre Insurgentes y comenzamos a escudriñar el cielo, algo vamos a encontrar extraño. ¿Qué es? No sé, pero algo vamos a encontrar. Lo que pasa es que no tenemos la vista clavada constantemente en el cielo, ni con binoculares, ni nada. Pero ha habido videos que de pronto se han grabado
que ponen la cámara así fija, ponen algo aquí para que no les pegue la luz y se ve que están pasando constantemente objetos, cosas que pasan, insectos, naves, no lo sé, porque pues te digo, es algo que se tiene que estar estudiando constantemente y a veces pues, no existen los suficientes recursos como para decir, pues, ¿sabes qué? Me voy a dedicar totalmente a esto y dejo de trabajar. O sea, no se puede. No, pues realmente impresionante. Sí. Entonces, tú como investigador, ¿no crees que hay lugares más susceptibles a esas apariciones de, pues, cosas paranormales, ovnis y todo lo que tiene que ver? No, en base a lo que yo he visto, no, porque pues, prácticamente en cualquier lado se están presentando. O sea, si fueran determinados, por decirlo aquí en México, en Teotihuacán, pues nada más lo estaríamos viendo ahí en Teotihuacán y todo el mundo, todos los investigadores estarían ahí concentrados en Teotihuacán. No creo que sea así, o sea, probablemente hay algo que influya, porque muchos hablan de los campos electromagnéticos y que las pirámides y todo eso. Científicamente no está todavía comprobado, pero es una probabilidad, o sea, digo, ni lo niegas, pero tampoco lo desmientes totalmente. Y de lo que comentaba el doctor, de que hay zonas donde no llegan tantas tormentas y todo eso, también se manejaba la teoría de que ellos mismos eran los que controlaban si pasaba un terremoto, un tornado, o llovía, no llovía el clima. ¿Qué opinas de eso? Pues yo creo que siento yo desde mi punto de vista que no tendrían por qué controlar algo, porque sería así como violar las leyes universales, ¿no? Pienso que a lo mejor tienen ética y no tendrían por qué hacer este tipo de cosas. Yo creo más en ese aspecto, cosas científicas, que en este hecho, ¿no? Porque, por ejemplo, hace rato lo comentaba aquí el compañero de Zacarías Sitchin, ¿no? Que habla de que vinieron los Anunnakis, que porque en su planeta respiraban oro y que vinieron aquí porque había una abundancia. Y tú dices, a ver, espérame, o sea, teniendo una tecnología y habernos viajado desde aquí hasta acá, nada más por oro, o sea, cuando allá sabemos que hay aerolitos del tamaño que pesan 200, 300, 400 kilos y que es oro puro, dices, o sea, no manches, puede haber, incluso hay planetas en donde llueve oro, donde llueven diamantes, tú dices, si vienes a este planeta, o sea, no, o sea, hay muchas cosas que digo a debate, ¿no? Que si lo vas pensando, ya de pronto todos los que eran tus ídolos de chavo, tú dices, no, sí, no, ya, o sea, sí. Entonces, también lo mencionaba él, ¿no? Los antiguos astronautas. Sí, exactamente, los que hablaban de la antigüedad. Uno de los pilares principales era Eric von Däniken, el danés. Entonces, sí. Eric von Däniken escribió cientos de libros, incluso hizo por ahí un reportaje que se llama El oro de los dioses, que está muy bueno, véanlo, está en internet, está en YouTube. Entonces, él hablaba justamente de esta posibilidad. Pero cuando se me vino a mí abajo Eric von Däniken fue cuando habló de las cuevas que había, de las cuevas del Tallo, allá en Perú, que decía que afirmaba que ahí había, en esas cuevas estaba el saber universal, que porque había esto y todo esto. Y bueno, sí había ciertas cosas, sí había ciertas inconsistencias, incluso por ahí se supo, y hay fotografías que vino Buzz Aldrin, fue a Perú y se tomó fotografías y se dice que la NASA bajó con varios espeleólogos y con militares y sacaron varias cajas negras y se las llevaron en helicópteros. ¿Qué se llevaron? ¿Quién sabe? Pero creo que sí hay algo, pero a veces se magnifica y era también como lo decía, ¿no? A veces en radio, en televisión, en revista. Claro. Si tú llevas una historia, lo va a leer el editor o el director y va a decir, ¿sabes qué, Paquito? Tu historia está bueno, pero ¿qué tal si le dices que aparte de que viste una nave extraterrestre, el extraterrestre bajó y estuvo hablando contigo? Y ahí te empiezan a deformar todo esto. ¿Por qué? Porque tiene que ser vendible. Claro. Entonces, eso es lo que la gente no comprende, de que todos estos programas son con final de entretenimiento. Son con eso. Y digo, desafortunadamente, la gente se lo cree, o las películas también, ¿no? La típica leyenda que le ponen, esta película está basada en hechos reales. A ver, te están diciendo que está basada, no que pasó exactamente así. Entonces es donde la gente no entiende y empiezan a deformar y a creer que realmente las historias de ovnis, de fantasmas, en realidad son así, cuando la realidad es muy distinta. Son distintos, pues interesante, Aldo, lo que nos menciona Jaguar. Sí, bueno, sí, es muy interesante porque se da a veces a debate, ya que a veces es que, como él comentaba, que a veces se deforma la información, pero sí, yo pienso que sí tiene que haber otro tipo de entidades que existen en el universo. Como comentaba, hay millones de galaxias. Nosotros en la Vía Láctea tenemos también otros planetas. De hecho, hay un planeta que se llama Kepler.
no recuerdo bien su nombre, donde puede haber vida. Un donde- exoplaneta, ¿no? Ajá, un exoplaneta. Ujú. De hecho, hay muchos planetas, Ujú. entonces es probable que sí existe este tipo de entidades, porque nosotros somos solamente un ser vivo, el mamífero, bueno, el Homo sapiens. Hay otro tipo de especies, de hecho, hay muchas especies al fondo del mar que no, como la presión es muy alta, no se ha llegado ahí. Entonces existen ese tipo de seres vivientes. Tal vez estos extraterrestres que existan pueden ser, como decía Hawking, tal vez pueden ser como algún tipo de gas, en formas de gas, muy exóticos, no como nosotros que somos orgánicos. Pueden ser constituidos por otro tipo de elementos muy raros que no se dan en el planeta Tierra. Pero sí es muy interesante analizarlo, sobre todo para, como comentaba la ciencia, llegar a la verdad. Pero sí, yo he escuchado muchos de esos temas, de joven vi muchos videos sobre ese tema y me parecía interesante, solamente que me daba cuenta que a veces tergiversaban un poquito la información. Pero hay casos en los que sí se tiene que analizar y es interesante verlos, sobre todo de algunos otros casos, así como... Así es, realmente impresionante, interesante. Fíjense que hay un caso que me gusta mucho investigar, porque ahí pues tengo la evidencia a la mano, palpable, visualmente. Ya es que en abrazar la nave, pues ya está aquí. Hay un lugar cerca de Tepoztlán, que bueno, la guía no me lo permite decirlo mucho al aire, porque bueno, es un lugar sagrado, un lugar que pues se protege mucho contra el vandalismo y el saqueo, en el cual pues está una nave prácticamente estrellada en el cerro que le dice, bueno, está, se ve que atravesó la roca porque la roca hasta está rota y se vino a estampar en el cerro. Ya le salieron 2 amates alrededor, ya tiene bastante tiempo, no se detectan vestigios de radioactividad, pero a esa nave ovni, por decirle de alguna manera, no tiene plantas en el entorno por su constitución metálica. Hasta la toca, se escucha como una campana. ¿Qué crees que sea eso, Jaguar? Pues de hecho te digo que desde que salió el libro de El Valle Sagrado de Tepoztlán, que lo escribió Daniel Rousseau, Sí. creo que era uruguayo, paraguayo, no recuerdo ahorita bien, no, peruano, era peruano. Él estudió ahí con abundancia ese lugar, y sí, efectivamente hay muchos lugares así medio raros, ¿no? Sí. Que según lo que decía Daniel Rousseau, probablemente hayan sido construidos por gigantes. Incluso él mencionó una Así teoría un es. poquito aventurada que dice que incluso el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl también habían sido construidos por gigantes. O sea, son teorías un poquito aventuradas que hay que pensarlas muy bien, hay que Así pros es. y contras. De hecho dice que hay el Cerro del Tepostecos, no sé si lo has visto, que es una especie como de un trono de un rey que está así sentado con los brazos Exacto. así. O Sí, sea, está cuando así, empiezas está a ver los sentado, cerros sí. dices, oye, pues sí, como que tiene cierta razón, aunque se escucha un poco loca sus teorías. Ajá. De pronto él te empieza a poner Exacto. varios ejemplos en Rumanía, en Perú, en otros lugares que tú dices, pues es que creo que sí existieron seres gigantes que pudieron haber hecho este tipo de cosas, ¿no? Pero sí, recuerdo esa nave que tú dices, que incluso las fotografías te las venden cuando llegas en la pirámide que está allá arriba del Cerro del Tepoztlán, ahí te venden todas esas fotografías, las tienen ahí y te las venden, ¿no? Pero pienso que a veces es como que le meten un poquito de más, por decirlo de alguna manera, jiribilla, Sí. como para atraer más turismo y hacerlo más atractivo, ¿no? Claro. Como que de repente, igual podemos verlo en Teotihuacán, ahora todo el mundo va, el 21 de marzo va a tomar energía, o sea, perdónenme, pero es que eso antes no existía, o sea, Claro. eso sucedió en la era New Age, por ahí de la década de los 90, a principios de los 90, que empezaron a decir, no, es que los Tomar aztecas, energía. que no eran los aztecas, eran los teotihuacanos, pero muchos dicen, no, es que los aztecas iban ahí a tomar energía. No, o sea, hacían una ceremonia agrícola porque eran pueblos agrícolas, pero es algo totalmente muy distinto a la realidad. Claro. Entonces yo creo que sí hay que estar un poquito con los pies en el suelo para ver una cosa y otra. Perfecto, no, pues realmente impresionante todo lo que mencionas, Jaguar. Hay un lugar cerca de Tepoztlán, pero ahí casi no lo quieren hacer público, porque bueno, se han llevado vestigios, han saqueado zonas arqueológicas, bueno, en fin, varias cosas, pero estaría bueno que hiciéramos una excursión por allá. Nada más le hablo a la guía para que nos lleve.
y obviamente pues se van a sorprender, el que está oculto entre varios caminos que te pierdes, ¿no? Es que es como el área maya, Paquito. Así es. O sea, las pocas ciudades mayas que conocemos Así es. no es ni la cuarta parte. No, O sea, hay muchas exacto, ciudades bastantes. enterradas por la selva maya que es totalmente, digo, incluso aquí en la Ciudad de México, si escarbas por aquí y por allá, tú te vas a llevar bastantes sorpresas. Totalmente, Jaguar, no, pues interesante, impresionante todo lo que estamos aprendiendo, Karen. Sí, está interesante. Así De es. todos estos años que tú has estudiado todo esto, ¿cuál es tu opinión? ¿Consideras que sí hay vida extraterrestre y de ser así, qué papel juegan entre la sociedad? Pues yo creo, hace rato lo contamos aquí afuera, que les decía yo que el hecho de ver la luna de pronto y decir, creo que ahí sí hay algo raro, porque se ven muchas manifestaciones desde que el hombre hizo los primeros telescopios y apuntaron a la luna, ya desde ahí empezaron a decir, oye, pues es que aquí parece como que hay un puente, oye, se ven luces, oye, es que se ve esto, se ve lo otro, empezaron a hacer un mapa y tú dices, no, pues es cosa así, desde la época de Galilei, ya hablaban de eso y se sigue hablando y se sigue hablando, determinantemente debe de haber algo, y como lo mencionaba aquí el compañero, ¿no? De los exoplanetas, de que hay vida en otros lados, quizás no como nosotros, pero sí un poco distinta, ¿no? A lo mejor algo etéreo, a lo mejor algo en especie de humo, algo, a lo mejor vida acuática, pero de que hay vida en todos lados, incluso en la misma luna hay vida microscópica, eso se ha determinado totalmente con todas las muestras que se trajeron aquí. De que creo que haya vida, sí, desde luego, o sea, no creo que sea un universo, o sea, tan grande y estar tan desperdiciado para que nosotros nada más seamos los únicos, o sea, Claro. de plano no lo creo así factible. Exacto, decía Carl Sagan, ¿no? Que seríamos muy egoístas pensar que somos los únicos Sí, seres definitivamente, inteligentes en el Paquito, planeta. o sea, Bueno, en este definitivamente. universo, ¿no? Sí, Que son totalmente. miles de universos Digo, también. hay muchos que están de acuerdo en que Multiversos. probablemente en el Sol no haya vida, pero se han visto cosas que tú dices, oye, o sea, como que se ve que sale de ahí algo, entra algo, sí. o sea, tú dices, o sea, es posible que haya, pues probablemente sea posible. Claro, así Que es. nosotros no lo creamos así porque a lo mejor no hemos llegado a tener ese conocimiento, es algo distinto. Por ejemplo, en la Antártida, ¿no? Que se han descubierto diversas bacterias que eran precisamente desde hace miles de años. Sí, que muchos dicen que ni les muevan porque No sabemos los efectos, desconocemos que esas bacterias que tanto puedan desencadenar en la actualidad, ¿no? A lo mejor se hace una mega pandemia que no la vas a poder frenar porque no la conoces. Entonces, sí, no, yo creo que sí debemos de ser muy cautos en ese aspecto. O sea, Así es. no busquemos tanto. Es Porque en cierto, el que busca encuentra. ¿es cierto que hay pirámides en la Antártida? Pues hay fotografías. Yo por lo que he visto, porque Sí. incluso digo, está Google Maps, tú puedes encontrar en Google Maps varias cosas que te van a sorprender. Sí hay muchos lugares como que están ahí cuadrículas, como te dices, o sea, ¿para qué lo estás censurando, no? Pero sí muchos Sí. afirman de que no es que haya pirámides, pero es que sí hay algo que asemeja pirámides, ¿Qué? que no las han desenterrado o no han hecho una investigación, alguien que le invierte vaya a ver si es cierto o no, pues es otra cosa, pero es una probabilidad, ¿no? Porque Así se es. sabe, hay antiguos mapas, el mapa de Piri Reis, que afirma de que antes la Antártida no estaba cubierta de hielo. Entonces vemos que incluso ahí pudo haber ciudades, se han encontrado incluso señales de vegetación, se han encontrado incluso animales, esqueletos, o sea, incluso hasta en el mismo desierto se han encontrado también vestigios de vida, ¿no? Que en algún pasado remoto Claro. probablemente ahí hubo vida y bueno, pues ahorita ya es inhóspito ahí. Así es, así es. ¿Qué opinas, Aldo, de todo lo que nos dice Jaguar? Pues considero que es probable que sí exista vida en este planeta, pero algo interesante es que incluso ya desde las mismas religiones comentaban que los dioses descendieron de los cielos. De hecho, en la Biblia menciona mucho que son los ángeles que están en el cielo. ¿Por qué mencionan ángeles del cielo, que vienen del cielo? Sí, asemejando como que andan en naves espaciales. A Dios lo mencionan igual así. Entonces, Jesús tenía cualidades sobrehumanas. Entonces, él era el Mesías, de acuerdo a la religión judeocristiana. Entonces, es probable que exista este tipo de entidades fuera de este mundo, pero sí se tiene que verificar de manera científica para saber que existía, así como los agujeros negros. Como sabes que existe el agujero negro y que existe un punto de singularidad donde ahí se distorsiona el espacio-tiempo. Es muy interesante el tema, de hecho se somete a debate y pienso que con los avances de la ciencia, bueno, si no se censura por las élites, ya sean los que gobiernan el mundo, las bancas, la banca Rothschild o los Rockefeller, entonces
no se va a llegar hacia la verdad. Pero a mí igual me llamó hace mucho tiempo la atención. Yo lo estudiaba mucho ese tema de los ovnis, pero me encontraba mucha información y no llegaba a veces a la verdad, pero yo consideraba que sí ahí había algo, siendo un universo tan vasto, con millones de galaxias, otro tipo de soles. Entonces, existe la probabilidad de que existan estas entidades y que intervengan en la raza humana. Exactamente, pues así es, Karen. Interesante. Sí, está debatible el tema, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues vamos al siguiente tema, ya está, porque es interesante lo de los ovnis, la Antártida, porque pues sí, prácticamente como lo dice Aldo, pues hay las élites políticas que manejan los bancos, la salud, en fin, los Rothschild, los Rockefeller, pues se dice que son algunas familias judías, las más poderosas, que controlan, que bueno, pues ahí anda, yo les recomiendo ver Los Simpson ahí, Daniel Rothschild, ¿no? Que es el señor Burns, que es el que ahí anda, bueno, representado de esa manera, pero dicen que ya falleció Daniel Rothschild, es lo que se dice por ahí en las altas esferas. Así es, y bueno, pues vamos al siguiente tema interesante también, donde pues vamos a hablar acerca de las próximas elecciones para el día 1 de junio, donde bueno, pues vamos a, por primera vez en México y en el mundo, se van a elegir jueces, ministros, magistrados, a los impartidores de justicia de este país, donde vamos a tener una responsabilidad de elegir, pero es una forma compleja porque hay varias boletas y pues obviamente tenemos que saber investigar quiénes son los que van a representarnos en ese poder judicial. Pues Aldo, qué gusto platicar contigo en esta temática. ¿Qué piensas de este tipo, de la elección que viene el 1 de junio? Es muy interesante este proceso que inició en México, porque ya desde que ganó Andrés Manuel López Obrador, ya la mayoría de la gente, muchos votaron por él, y se plantea democratizar el poder judicial. ¿Por qué se tiene que democratizar? Porque estamos hablando de que, de acuerdo en 2020, somos 120 millones de mexicanos. Entonces, los que manejan el poder judicial, sobre todo el poder judicial, no funciona de forma correcta. Claro. Tiene que modificarse tanto en las fiscalías, tanto en los jueces. Entonces es muy interesante, es muy importante que la gente participe para que se elijan a los jueces correctos, para que de verdad se imponga un estado de justicia. Y como le comento, la mayoría de los que aportan al Producto Interno Bruto y a todas las finanzas públicas son todos los mexicanos, los que pagan impuestos. Entonces es muy interesante. De hecho, en el presupuesto de egresos de la Federación 2025 la recaudación total fue de 9.8 billones de pesos. Así entonces, ¿quiénes son los que aportan? Todos los mexicanos. Todos los mexicanos. Nosotros los mexicanos. Entonces tenemos que elegir bien para que se mejore el poder judicial, se restablezca, porque no funciona como debería ser. Sirve a veces a intereses. De hecho, totalmente. Lo podemos ver con García Luna. Sí. Quien lo condenó fue el juez Brian Cogan, el juez de Estados Unidos. Entonces, con investigaciones de los estadounidenses. Entonces sí se tiene que reformar, y es muy importante que la gente participe, que ingresen a la página del INE para verificar quiénes son los candidatos adecuados para que puedan establecer justicia en México. Y que se hagan los simulacros, porque ahí vienen las papeletas, por cierto, para ir practicando sobre qué tipo de jueces se tiene que impartir justicia, porque hay jueces en especialidades penales, civiles, familiares, administrativos. Tenemos que elegir bien qué juez nos va a representar, porque si en caso de una cuestión penal, pues no nos va a apoyar un juez que se dedica a lo civil, ¿no? Entonces tenemos que siempre prepararnos, saber cuál es el juez magistrado, pues que vamos a estar ahí apoyando, ¿no? Que por cierto van a hacer su campaña política, pero yo no he visto en mi cuadra hay ningún juez o alguien que se postule. ¿Has visto a alguien por ahí? Yo sí, de hecho el sábado, cuando acudimos al diplomado, sí tuve la oportunidad de que una persona me dio una tarjeta de un juez, de Axel Lara, una tarjeta amarilla, Axel Lara. No lo conocía, pero sí me dio esa tarjeta sobre que apoyara a ese juez, que iba a ser candidato. Ajá. Entonces él solamente fue el que me apoyó. Yo estuve revisando la página y ahí algunos presentan sus datos de los jueces, de los candidatos. Algunos dan sus datos, otros no dan datos. Entonces muchos no se conocen.
por lo mismo, pero es responsabilidad también de nosotros, de todos los mexicanos, que accedamos a la página del INE, que los investiguemos para verificar cuál juez es el más adecuado en temas penales, civiles, y que además se democratice este poder, porque estamos hablando que son de los 3 poderes del gobierno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Así Es el judicial, entonces, ¿por qué no los podemos elegir? Ellos se autoproclaman dioses de 120 millones de mexicanos. Somos 9 mil millones de personas en el mundo, 192 países. México es la economía número 14. Entonces, estamos en el G20, entonces ¿por qué no los puedes elegir? Nada más porque dicen que no. Claro, nos quieren imponer ahí. Sí, se quiere imponer, pero tiene que ser de manera democrática y se tiene que profesionalizar también a las fiscalías. Es importante que la gente participe y que se genere todo este tipo de debate. Totalmente de acuerdo, Aldo. Así es. Sí, es importante tomar en cuenta que para conocer los perfiles de todos los que son candidatos y de una manera más exacta, ingresen al portal, como decía, y vean los perfiles de las personas que están como candidatos para que de ahí ustedes puedan tomar la decisión. Sí, hay algunos que están en campaña y algunos que no, ya sea por trabajo, por discreción o por todo lo que les marca el mismo INE para su campaña, pero sí informarse y hacerlo conscientemente. Totalmente, porque pues sabemos que la justicia ha sido corrupta desde tiempo. Está viendo hasta la película que se la recomiendo mucho, sale Carmen Salinas, sale... ay, no me acuerdo cómo se llama, el Borras, algo así, pero se llama La Lotería, La Lotería, ahí donde precisamente hay justicia para el que tenía dinero, que compraba al del Ministerio Público o al juez, y los que no tienen dinero se quedaban encerrados, que estaba Charlie Valentino, entonces él se quedaba encerrado y salía la señora que había chocado el carro, porque su esposo era influyente y era amigo del juez y de los políticos, y pues por eso es lo que se pretende, porque se creían intocables, Aldo. Sí, de hecho, pues hay muchas películas que hablan sobre ese tema. Hay Así muchas es. muy polémicas que han tocado esos temas de justicia en México. Bueno, la más clásica es la donde aparece Damián Alcázar, habla temas delicados de narcotráfico. Entonces ahí menciona sobre sí. No siempre ha funcionado la justicia de forma correcta, solamente funcionaba para los que tenían dinero. Entonces sí tenemos que verificar que sean las personas correctas. De hecho, en México es uno de los países donde no se aplica la justicia, donde tienes que tener dinero para salir, tienes que ser influyente. Claro. Entonces sí se tiene que reformar esta reforma al Poder Judicial. Y hacían perdidos los expedientes, me acuerdo, porque hay un amigo en Tasco Guerrero que le envió saludos a Reinaldo Valle, coordinador de Antares de allá, que pues que no le quieren dar su expediente del por qué lo habían corrido de su trabajo. Él metió una demanda laboral y pues obviamente está atorado porque porque el juez le pide dinero. Allá en Guerrero, imagínate. Así es, Sí. ¿qué opinas, Jaguar? Sí, ¿quieres que diga mi opinión? Sí, le pide dinero para No, que creo que esto vaya a funcionar. Sí, O sea, para mí no va a funcionar, ajá. porque si elegimos diputados nos fallaron, si elegimos presidentes nos fallaron. ¿Qué me garantiza a mí que eligiendo yo a un juez, a un magistrado, me va a responder cuando está allá arriba? Porque ahorita Claro. sí son abrazos y yo te voy a apoyar y esto, pero ¿quién me garantiza que una vez que está ya encaramado en el poder, recibiendo remuneración, teniendo camionetas de lujo y todo eso, quién me garantiza a mí que realmente me va a responder como tal? Todos son corruptibles, hay que ser honestos aquí en México, todo es corruptible. O sea, yo puedo confiar en uno, pero si yo simplemente voy con un juez y le digo, ¿sabes qué? Tengo este problema, y nada más se lo expongo, pero si la otra parte llega con $500,000 de pesos y le dice, ¿sabes qué? Cállate la boca, se va a callar. Exacto. Bueno, sí, Entonces, lamentablemente no es creo una- que eso funcione, o sea, no lo veo factible. Hay exacto, estamos precisamente como platicamos en diplomado, que podemos fallar, porque es la primera vez que se hace, es una cuestión que se está probando, digamos, Pero en Paquito, México. perdón que te interrumpa, Sí. dime quién en México crees que tenga los suficientes conocimientos como para decir, este es el efectivo, Esa el es la perfil es cuestión. este, Esa es, es la o sea, cuestión. no inventes, o sea, Sí, por tenemos donde le que- quieras ver,
Ajá. No, o sea, perdón, pero esto es, para mí, perdón por la palabra, pero es una porquería, o sea, no va a funcionar. Ahorita No pues funciona. es como que algo que también precisamente estábamos checando porque no conocemos los perfiles de los jueces, sus familiares, su trayectoria, de los candidatos, ni de sus familiares. Y es que lo que Entonces, está a la mano, Paquito, o sea, sí. tú ves y empiezas a ver esos promocionales que hacen TikTok y todo eso, y dices, no manches, te da más pena que otra cosa, o sea, está para llorar, dices, estos son los que me van a representar, no, gracias, así me quedo. Hay varios que mi hermano como estudiante, bueno, que estudió la carrera de Derecho, también Karen, entonces pues sabemos que obviamente pues sí, lamentablemente pues hay perfiles que no cumplen con las cuestiones sociales, de conciencia, de apoyo, porque me decía mi hermano, ay, ese yo lo vi, andaba de borracho, andaba ahí con no sé qué, y, caray, y han salido varias entrevistas de televisión y de radio, y eran unos son sus compañeros de él. Le dije, no, pues mejor tú te hubieras lanzado de juez, ¿no? No, pues ahí tenemos la mejor universidad, la de Santo Domingo. Ah, sí, exactamente, ahí ya en 3 minutos ya eres, ya te Sí, gradúas. ya. Sí, mira, sí, cierto. ¿Qué opinas de esto, Aldo? Pues considero que también es un tema que se abre a debate porque estamos comentando que todos somos mexicanos, estamos hablando del futuro de un país, es uno de los 3 poderes del Estado, entonces, ¿por qué no se eligen? Es muy interesante, y si es necesaria una reforma al Poder Judicial, ese es el inicio, pero se tiene que profundizar. Así es. Un profesor me comentaba que lo que se tenía que también que profesionalizar del tema burocrático es el funcionamiento de los ceferesos, del subsistema de ejecución de sanciones. En este Claro. caso los ceferesos no funcionan correctamente. No funcionan como para reinsertarte en la sociedad. Ese es un tema que a veces no se toca, pero que está abierto a debate para que las personas participen y verifiquen que sí se requiere la reforma, pero en qué sentido, hacia qué rumbo va a tomar, y profesionalizar el tema, profesionalizar la burocracia, como lo comentaba. Le comento que somos millones de mexicanos, entonces todos los tenemos que elegir. Bueno, en todo caso, tenemos que traer a especialistas, ustedes que son tal vez especialistas en derecho, para que nos digan exactamente qué es lo que, hacia dónde se tiene que ir la reforma, porque como comentaba el compañero, pues se puede dar que entre quien no tiene el perfil. Así es. Entonces ese es un problema que hay que evitar, pero esto se somete a debate para que podamos tomar la mejor decisión. Claro, así es, Ana Karen. Sí, sí es algo debatible, pero es algo que ya está. Es algo que ya en junio se va a dar. Entonces, tu responsabilidad como mexicano, desde tal vez el hartazgo de decir, es que no funciona, si de por sí no funcionaba, todos son corruptos. Bueno, hay personas preparadas. Me ha tocado ver doctores, maestros míos que de verdad son éticos, que se preocupan por el futuro del país, que lo que te enseñan es lo que es correcto, lo que es ético, que tienen un perfil que te toca a ti como mexicano entrar al portal, ver los perfiles que hay y elegir qué persona tú consideras que puede impartir esa justicia, qué persona. No somos perfectos, pero creo que sí hay personas preparadas para que tú ser candidato. Sí había un requerimiento, entonces tú cumples con ese requerimiento. A lo mejor no es suficiente para las personas, pero ya toca a cada quien informarse por quiénes son los candidatos por los que puede votar según su zona, informarse cómo hacerlo correctamente y bueno, esperar que esto se vaya perfeccionando y que funcione. Tomar esa responsabilidad tú como mexicano de decir, es lo que está, y tomar la mejor decisión. Informarte. Totalmente de acuerdo, sí, pues tenemos esa obligación cívica y obviamente pues debemos tomar conciencia social de ir transformando poco a poco el país, desde como lo decía Plutarco Elías Calles, ¿no? Poco a poco se van tomando fuerza las verdaderas instituciones, porque antes era el caudillaje. Y bueno, pues poco a poco se tiene que fortalecer, se tiene que ir depurando gradualmente. Ahorita pues es la primera parte. Y ya después viene la segunda parte, ¿no? Aldo. Sí, es muy interesante porque se tiene que fortalecer en las instituciones
Hay un libro muy bueno que se llama ¿Por qué fracasan los países? Esos autores plantean que tiene que existir instituciones inclusivas, instituciones económicas y políticas inclusivas. Entonces, en este tema tenemos que profesionalizar el Poder Judicial para que sea inclusivo y para que genere crecimiento y beneficio económico a la sociedad. Sabemos que desde el neoliberalismo, desde 1988, cuando Salinas tomó el poder, entramos al neoliberalismo. Firmamos el Tratado de Libre Comercio y este tratado no generó el crecimiento debido, generó más pobreza, la mitad de la población es pobre. Ahorita están intentando revertir esta situación con las becas, con las pensiones, con apoyos sociales del actual gobierno, que es muy criticado porque hay temas que ahí se tienen que resolver, pero que sí se tiene que profesionalizar al Poder Judicial y reformarlo. De hecho, en eso todos estarán de acuerdo, sí se tiene que reformar. Entonces, tenemos que reformarlo de manera profesional. Además, hay que, para finalizar, el artículo 39 de la Constitución plantea que el poder público dimana del pueblo. Así es. Eso plantea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la máxima ley en este caso de nuestro país. Pero sí tenemos que profesionalizarlo y sobre todo ese tema, de hecho de eso hablaba Stiglitz, hay que profesionalizar la burocracia y la razón por la que tenemos que intervenir, sobre todo tiene que intervenir el Estado, son los fallos de mercado, por toda la pobreza que se genera, por las injusticias. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo, tenemos que cambiar el país. Así es, efectivamente, Aldo, hay una de las cosas también que veía, y justamente una persona que invité en un programa me decía que hasta los contrataban para que en el mismo edificio del Poder Judicial de la Federación haya fiestas privadas, se emborrachaban, se drogaban, hacían tanta cosa en un edificio destinado a impartir justicia, que ahí se celebraban cumpleaños con bailes, con personas cantando en vivo. Pero Paquito, perdón, ¿sí? sigue pasando. Sigue pasando. Acabas Sí, de hay que sacar cambiarlo. fotografías Mira. de la raza, Sí. el Hospital La Raza, en donde directivos y personas que están bien encarmadas ahí arriba en el poder, Sí. se están alcoholizando ahí adentro y todo Mira, eso. no Sigue puede pasando ser. en la actualidad. No ha invitan. pasado, no ha cambiado nada. No, Lo único sí. que ha cambiado es el discurso. El discurso. Nada más. Mira, en ese punto tienes razón. Hay todavía los directivos del servicio público, pues lo siguen. Es como pues un vicio, ¿no? Que ya está ahí implantado. Y esto pues es cuestión ya de cada persona, sus principios, su ética profesional, y que no se le suba el poder, porque quiere decir que pues obviamente no puede controlar su mente, sus pensamientos para ejercer el poder en favor del pueblo, como dice un dicho, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Así Sí. es. Entonces, pues obviamente hay personas que se les sube el poder y empiezan a creerse mucho, a ostentar y a gastar, y pues obviamente denigra al servicio público profesional y las personas que debemos de ejercer el cargo público con responsabilidad, con ética, pues obviamente por esas personas creen que todos somos iguales, y no, definitivamente nosotros tenemos que poner el ejemplo como servidores públicos de ayudar a las personas que lo necesitan con ética, que no se nos suba el poder, al contrario, apoyar a quien lo necesite o por lo menos orientarlo a qué instancias deben dirigirse. Y es lo que hacía mi hermano, pero no lo dejaban hacer, entrar en el Poder Judicial porque querían que si no tenía palanca, si no tenía padrino, por eso pues no entró a trabajar ahí. Así es, y él pues yo me acuerdo que pues lo canalizaba de forma particular, así es, pero bueno, esperemos que es un ejercicio que viene para el 1 de junio y pues que debemos de tomar conciencia. Aldo, para finalizar, ¿qué mensaje nos darías a todos? Pues que se involucre la sociedad, politizar más a las personas, porque sí es cierto que hay temas pendientes, pero sí la gente se tiene que politizar y tiene que participar en la elección para que elegir a las personas más idóneas, en este caso para los ministros, para los jueces, magistrados de circuito, en todo caso elegir a los más adecuados. Y como lo comentaba, la misma Constitución establece que el poder emana del pueblo, entonces ¿por qué no el pueblo no lo puede elegir? Así es. Gracias Aldo. Jaguar, ¿qué nos darías de mensaje para finalizar?
Pues que el discurso se oye muy bonito, muy alentador, pero la práctica es otra cosa muy distinta. Y no porque sea yo una persona negativa ni todo eso, sino simplemente digo, las muestras en la historia ahí están, ¿no? O sea, si realmente nosotros mandáramos o emanara de nosotros realmente el poder, pues este país caminaría de otra manera, pero en realidad sí no es así. Ahora ustedes también hace rato mencionaban de élites que sabemos que de repente están ahí en el anonimato. ¿Qué tanto, les pregunto a ustedes, están influyendo esas élites en estas elecciones? Y si realmente los que vayan a elegir, ¿quién me garantiza a mí, a ti, a ella y a él, quién les garantiza que realmente así estuvieron las votaciones? Así, eso es lo que planteamos, que ya se los llevan, pero quién va a observar? Ese es un punto interesante que tenemos que plantearlo el sábado. Sí. Así es. Ana Karen. Pues solamente que se involucren, que bueno, está el portal del INE, cualquier duda que tengan al respecto de las votaciones, igual las simulaciones, y pues tratar de dar lo mejor de nosotros para lo que finalmente es nuestro país, nuestro gobierno, y que la justicia cada vez sea mejor. Así es, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues estudiemos, investiguemos, no caigamos en el analfabetismo político. Necesitamos informarnos y sobre todo educarnos, porque solamente cambiando nosotros podemos cambiar a nuestro país, y jamás se nos debe subir el poder, al contrario, servir. Para eso son servidores públicos. De lo contrario serían servidores privados, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias Aldo, gracias Jaguar, gracias Ana Karen, gracias por estar aquí. Y bueno, pues voten, vean las boletas, ahí hay de varios colores, y obviamente pues ahí nos dice quiénes son los jueces, magistrados, jueces de distrito, de circuito, etcétera, para que ustedes puedan hacer sus simulacros de votación. Pásenla súper bien. Nos vemos en el próximo programa aquí en Frecuencia Antares Internacional, próximo día lunes de 7 a 8 de la noche. Gracias, hasta pronto. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.